Gracias, presidente. Primero señalar que me siento muy contenta que podamos ver este proyecto de ley en general y ya lo tendremos oportunidad de verlo en particular, pero señalar que esta ha sido una larga marcha, una larga ruta y una larga batalla, si lo puedo llamar de esa manera. No es novedad, las democracias se van ampliando y a veces cuesta muchísimo lograr justamente aquello de cada vez más participación, más transparencia y más democracia. Cosa a recordar cuando nacimos como república independiente teníamos el voto censitario, las mujeres no podíamos votar y así sucesivamente, progresivamente hemos ido alcanzando niveles superiores de desarrollo. La Constitución del 25 permitía el derecho a voto del solo hecho de ser chileno y no tener ninguna plena aflictiva. En la dictadura se impuso la condición de tener que avecindarse un año incluso para ser considerado chileno. Esta fue también otra batalla que tuvimos que dar por largo tiempo. Y lo quiero decir, presidente, incluso con testimonio personal, porque dentro de la propia familia teníamos sobrinos nacidos afuera, en el extranjero, en otros países, y resultaba que si no tenían un año de avecindamiento ni siquiera eran considerados chilenos, sino que eran apátridas. Yo quiero recalcar cuánto nos costó para lograr que se entendiera la aberración cometida durante la dictadura y el hecho que por muchos años, aún en democracia, no lográbamos romper con esa barrera. Por fin lo hemos logrado. Hoy día ya no es necesario avecindarse un año para tener la nacionalidad chilena. Sin embargo, siendo extremadamente importante lo que vamos a votar, presidente, es doloroso pensar que con todo nosotros estamos dándole la exigencia de que tiene que venir a avecindarse un año a Chile para que puedan esos hijos de chilenos poder ejercer su derecho a voto. Yo espero en el futuro demos nuevamente un paso más y logremos terminar nuevamente con esa barrera. Hoy día calculamos aproximadamente 900.000 chilenos que están radicados afuera por distintas y muy variadas razones. De esos, unos 450.000 podrán ejercer su derecho a voto. Estamos contentos entonces de señalar, yo fui autor de una moción de reforma constitucional el año 2005, que fue rechazada, de una moción en el 2009, a pesar del compromiso con Renovación Nacional, que después no lo pudo cumplir, fue rechazado. Finalmente, así exactamente fue, después finalmente, por fin, el 2013, logramos una reforma constitucional que ahora sí contamos con el apoyo de Hernán Larraín, de Alberto Espina, la entonces senadora Soledad Alvear y Patricio Walker. Gracias a eso logramos la reforma constitucional y yo agradezco realmente, sobre todo a quienes eran de oposición, que finalmente se convencieron que las democracias, mientras más participación tengan, son más democráticas y por lo tanto los prejuicios que se tenían, que esto iba a favorecer un determinado electorado o que bien aquellos que estaban afuera no tenían con mayor conocimiento, todas razones completamente infundadas, porque cada vez más con las tecnologías actuales da lo mismo el lugar donde la persona esté, porque puede estar instantáneamente informado de lo que ocurre en Chile, tanto como el que está en Chile como el que está afuera con todas las tecnologías actuales. Por lo tanto, no cabía ese tipo de prejuicio de que no iban. Pero es más aún, para llegar a esta reforma tuvimos que rechazar un proyecto que estaba presentado en el anterior gobierno del presidente Piñera, donde se pretendía imponer condiciones, es decir, para poder llegar a ejercer el derecho a voto los chilenos que viven en el exterior, tenían que haber a lo menos viajado una vez a Chile en los últimos 5 años, tenían que demostrar otras condiciones francamente aberrantes, por decir esa palabra. Lo rechazamos con plena conciencia que no íbamos a aceptar. Y quiero reiterar una vez más, en gran medida hoy día podemos y estamos discutiendo esta ley gracias, como dije, no solo a esa reforma constitucional, sino que también a la permanente estado de conciencia, de lucha, de perseverancia de nuestras comunidades chilenas en el exterior organizadas en muchísimos países que permanentemente nos han acompañado en todo este periodo. Presidente, yo fui exiliada durante 16 años y sé perfectamente lo que es estar impedido de entrar a la patria sin justificación alguna, pero también sé perfectamente que cuando uno vive afuera puede estar pendiente de su país y sabe exactamente lo que está ocurriendo y hoy día con las tecnologías más que nunca. Y quiero decir que uno de los mayores anhelos es precisamente sentirse parte de esa comunidad, ya no solo porque se es chileno y se baila cueca o a lo mejor se come empanada y se celebra el 18, sino porque es mucho más profundo el lazo
que nos une, pero además porque se quiere ejercer ese derecho elemental que es de la humanidad, que ha logrado el hombre en la medida que ha avanzado en su construcción democrática, que es precisamente ejercer el derecho a sufragio. Por eso hoy día yo me siento profundamente satisfecha, presidente, porque ha sido, como dije, una larga batalla desde hace muchos años, desde que empezó incluso el entonces diputado Dupré en la Cámara de Diputados, me acuerdo del año 91, yo ni siquiera era diputada en ese entonces. Ha sido difícil, tuvimos mucha oposición. Reconozco que derechamente y francamente me acuerdo de la UDI cuando se oponía una y otra vez porque nos decían que no estaban disponibles a entregar esto porque favorecería a supuestamente a lo que éramos entonces la concertación. Yo quiero recordar el estudio que se hizo en la época cuando era ministra de Relaciones Exteriores Soledad Alvear. Ese estudio demostró que aproximadamente los más de 840.000 chilenos que viven afuera, solo un 12% podría considerarse como producto del exilio después de la dictadura. Que la gran mayoría de la gente que vivía afuera son razones económicas, motivaciones económicas o profesionales o de estudio. Y por lo tanto, los argumentos para oponerse, para no ampliar la democracia, para no seguir el ejemplo que lo tiene más de un centenar de países, para ver lo que vemos en Chile cada vez que hay elecciones en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, cuando podemos ver cómo ejercen su derecho a voto aquí, esas comunidades aquí en Chile. Por fin yo tengo que reconocer y vuelvo a reiterar que fuimos dejando atrás los prejuicios, logramos llegar a un gran acuerdo, finalmente establecimos esa reforma y obviamente ahora tenemos que establecer la ley para garantizar que el proceso sea con la mayor regulación, transparencia, como normalmente son nuestros procesos electorales. Si hay algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos los chilenos es que normalmente nunca hay un reclamo post-elección presidencial. No tenemos el espectáculo de considerar de que ha sido viciada, de que hubo alteración de votos, de que hay impugnación a nuestros candidatos presidenciales y creo que con ese mismo cuidado y rigor tenemos que trasladar este ejercicio necesario ejercerse ahora en el exterior. Y serán precisamente los cónsules y en los consulados donde se pueda visar con acuerdo y concordancia del CERVEL este proceso que tiene que ser, como dije, transparente y con todo el rigor necesario. Un par de inquietudes, presidente, y volver a reiterar. Ya no hay ningún requisito, excepto que el chileno, aquel que esté afuera, tendrá que inscribirse una vez en el consulado donde va a decir su dirección. Solo si cambia de país, por lo tanto, cambia de lugar, tendrá que volver a inscribirse de otra manera, no es requisito y no es necesario. En algún momento también se pensó exigir que cada 4 años, o sea, cada vez que hubiese un proceso electoral, iba a tener que volver a reinscribirse. Nuevamente lo consideramos una arbitrariedad y nuevamente logramos que fuese rechazado y hoy día no es necesario y esto es importante destacar. Quizás la preocupación legítima de nuestras comunidades que viven afuera, que también se vio durante la discusión en la comisión, es que geográficamente puede ser que a ese chileno que está radicado, por ejemplo, en Francia, si vive en el norte de Francia, lo más probable es que le sea bastante más fácil votar en Ginebra o votar en Bélgica que votar probablemente en alguno de los consulados que tengamos en París u otras de las ciudades. Pero ahí será, en concordancia con el CERVEL, que se tendrá que establecer las juntas electorales que tienen que ser presididas por nuestros cónsules profesionales que son de carrera. Pero es importante que ojalá no cometamos el error de darle obstáculos o provocar obstáculos en lugar de facilidades para que nuestros compatriotas puedan ejercer este largo anhelo, que había sido compromiso presidencial de candidaturas o presidencias anteriores y que nunca se había cumplido. Yo hoy día me siento orgullosa de decir, presidente, estamos cumpliendo con un compromiso, estamos ampliando la democracia, hemos logrado superar los prejuicios, hemos logrado un gran acuerdo y hoy día no hay ningún argumento que impida que nuestros compatriotas puedan ejercer libremente el derecho a sufragar para una elección presidencial, una primaria presidencial o bien algún plebiscito nacional. Me siento contenta entonces en esta sala de decir, por cierto, el voto positivo de la bancada socialista y me siento orgullosa de haber acompañado por muchos años a las comunidades chilenas en este largo anhelo. Por muchos años haberme reunido con ellos en distintas oportunidades, ya les reiterado una vez más mi compromiso que íbamos a lograr alguna vez que este Parlamento comprendiera lo importante que es ejercer la democracia,
hacerla viable, ampliándola y logrando más participación. Y por eso va a hacer.